Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Amados oyentes, no nos realmente queda agradecer por el hermoso tiempo de oración con nuestros hermanos de distintos lugares y pueblos unidos en oración en la vigilia del día de ayer. Gracias damos al Señor porque hemos orado por nuestros países, nuestras familias, nuestros proyectos y sobre todo preparando a los santos para nuestro encuentro inminente con nuestro Señor Jesucristo. Prepárese, tiempos últimos en la cual realmente en esta Semana Santa es importante hacer un alto y estar a cuenta con Dios. Por favor, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos del 17 al 30. Relato del perseguidor. Gloria a Dios. Pero los enardecidos judíos continuando arengando por castigo y ajusticiamiento de Pablo. Mire, en el caso de Pablo había más que eso, ya que se había destacado como enemigo acérrimo del nombre de Cristo, cargando su conciencia con el horrible crimen de perseguir al Señor en las personas de los miembros de su cuerpo místico. Por el acto del bautismo había de separarse públicamente de sus crímenes pasados, declarando en efecto: el viejo Saulo, enemigo de Cristo, ha muerto. El nuevo Saulo, unido con Cristo, confiesa con dolor los pecados pasados y se desasocia completamente de ellos, bautizándose en el nombre que antes rechazaba y que ahora invoca con gratitud y amor. Por medio del bautismo, Saulo manifestó su unión espiritual tanto con Cristo como con todos los suyos que antes había perseguido. Delante de todo aquel que presenciara su bautismo o supiera del acto, se lavaba de todo el significado de su antigua vida de perseguidor y enemigo de Cristo.
Además, no es necesario reiterar el significado del renovado clamor de los gritos de quita de la tierra a tal hombre y de la furiosa reprobación simbolizada por tirar las ropas y echar polvo al aire. Fue un rechazamiento rotundo y final del testimonio de Pablo en Jerusalén. Otro en la serie de tales actos que pasan de las repulsas de los mensajes proféticos por los habitantes de Jerusalén del antiguo al clímax de la negación del Señor mismo, seguida por el martirio de Esteban, se oirá aún en Jerusalén la voz más apagada de Jacobo el justo, conjuntamente con la de los celosos de la ley en la comunidad cristiana. Pero no pasará ya mucho tiempo antes de que los duros de servir de Jerusalén quiten de medio aún el austero testimonio de Jacob. El ambiente de los siguientes capítulos de Hechos presagia la gran rebelión de los judíos en contra de Roma, que traerá el cumplimiento de la primera fase de las predicciones de juicio que el mismo Señor Jesucristo pronunció sobre el pueblo rebelde. Sin duda, el tribuno Lisias quedó hondamente disgustado por haber permitido el discurso que solo sirvió para renovar el alboroto, de modo que no estaba de humor para emprender las investigaciones normales según el procedimiento legal de los romanos. Tengamos en cuenta que él intentó de sacar confesiones por medio del suplicio. Se limitaba a los esclavos y a los criminales, personas sin personalidad jurídica. El castigo que mandó aplicar a Pablo fue el del terrible látigo romano, muy diferente de los azotes que había recibido en las sinagogas y por orden de los magistrados de Filipos. El horrible flagelum, como lo llamara Horacio, se aplicaba con correas provistas de pedazos de metal o de huesos de corte irregular, de modo que los golpes laceraban la carne de las espaldas y lomos de forma espantosa. Con frecuencia la víctima moría bajo tales azotes o quedaba inutilizada para toda la vida. Antes de aplicar el tormento, la víctima era tendida o estirada. Tal fue el suplicio que soportó el Señor Jesucristo en el pretorio de Pilato, en la vertiente oeste del monte del templo, no muy lejos de la fortaleza de Antonia. Parece ser que Pablo resiste hasta el último momento, aún hasta verse ya tendido para el suplicio. Antes de decidirse a reclamar sus derechos como ciudadano del imperio, no creemos que esta decisión, con la posterior de apelar a César, demuestre un cambio de estrategia después de comprobar el furioso rechazamiento de su mensaje por parte de los judíos de Jerusalén, ya que demoró la declaración de igual modo en Filipos, llegando a hacer valer sus derechos únicamente cuando comprendió la conveniencia de ello para la protección futura de la familia cristiana. En la fortaleza de Antonia entiende que su capacidad para el servicio ha de terminarse o menguarse mucho si pasa por la horrible experiencia del látigo, y por ello cree que el momento ha llegado de valerse de la protección del poder de Roma. Dijo pues al centurión que dirigía la bárbara operación: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? El efecto fue inmediato. El centurión se apresuró a avisar al tribuno, ya que las leyes romanas, las valerianas y porcianas, prohibían estrictamente que un ciudadano romano fuese azotado o aún tendido de la manera en que lo habían hecho con Pablo. Podía ser encadenado al soldado de la guardia, pero eso no suponía la vergüenza y la degradación física y moral del proceso que hemos descrito. Reiteramos que el apóstol se entregó enteramente al Señor y a la extensión de su reino, utilizando o dejando de utilizar las conveniencias humanas según las exigencias de su magna obra, sin concederles mayor importancia. El tribuno acudió solícito para investigar el caso.
ansioso de librarse de mayores responsabilidades. La conversación entre el oficial y el preso es interesante, pues se destaca la categoría social superior de este. ¿Eres tú ciudadano romano? Dice Lisias, en efecto, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Habían llegado los tiempos en que tal privilegio podía comprarse, pero se vendía caro aún, ya que los derechos y privilegios de la ciudadanía se restringían todavía a una minoría privilegiada y aristocrática. Pablo pudo responder: yo la tengo por nacimiento, que demuestra que o a su padre u otro antecesor había prestado tales servicios al Imperio Romano, que había sido premiado por la concesión de tan codiciado honor. Ser esclavo de Jesucristo era un honor infinitamente más elevado en el concepto del apóstol, pero como libre podía usar de su libertad para glorificar al Señor. Gloria a Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.